El calor liberado súbitamente desde los océanos no es solo un dato climático técnico, es un detonador de inseguridad alimentaria y riesgo nutricional a escala planetaria. Cuando el mar devuelve a la atmósfera la energía que ha acumulado durante décadas, los efectos se transmiten por múltiples vías, meteorológicas, biológicas, económicas y sociales, que convergen en una misma consecuencia: menos alimentos, peor calidad de los mismos y poblaciones más frágiles. La advertencia es cruda. Una transferencia abrupta de calor oceánico puede convertir perturbaciones temporales en crisis nutricionales prolongadas, y los daños se concentran en los ya más débiles. El primer mecanismo es climático y directo. La liberación de calor altera las corrientes y los patrones de precipitación, amplifica olas de calor en tierra firme, prolonga sequías y provoca lluvias extremas en otras zonas. Las cosechas dependen de ritmos estacionales finos, un desajuste en la llegada del monzón, una sequía fuera de época o un pico térmico durante la floración de cultivos clave puede reducir rendimientos dramáticamente. Cereales básicos como el maíz o el arroz son especialmente sensibles a episodios de calor y estrés hídrico, y pérdidas significativas se traducen pronto en escasez local y subida de precios regional. Cuando la perturbación es amplia, varias regiones productoras afectadas simultáneamente, los mercados globales se tensan, reservas que antes compensaban déficits se agotan, los precios se disparan y los países importadores de alimentos baratos quedan expuestos a crisis de acceso. Para millones esto significa menos calorías, pero sobre todo menos nutrientes, menos proteínas de calidad, menos frutas y verduras ricas en vitaminas, y más dependencia de alimentos ultraprocesados y baratos que empobrecen las dietas. El segundo mecanismo es marino y alimentario. El aumento rápido de la temperatura superficial y la redistribución de nutrientes impulsan cambios en la productividad primaria del océano. El fitoplancton, base de la cadena alimentaria marina, sufre cambios de composición y concentración. Los peces comerciales migran hacia aguas más frías o declinan en número. Los bancos de pesca costeros que alimentan a comunidades enteras pueden colapsar con rapidez, dejando a pescadores sin sustento y a mercados locales sin proteína asequible. Al mismo tiempo, las floraciones algales nocivas, favorecidas por aguas cálidas y estancadas, envenenan mariscos y peces, obligan al cierre de zonas de pesca y aumentan el riesgo de intoxicaciones alimentarias masivas. La pérdida de pescado no es solo pérdida de ingresos. Para muchas poblaciones costeras y rurales el pescado aporta hierro, ácidos grasos esenciales y vitaminas que las dietas agrícolas locales raramente cubren. Su ausencia eleva el riesgo de anemia, deficiencias en ácidos grasos omega 3 y retrasos del desarrollo infantil. Existe además un efecto sobre la cadena de frío y la seguridad alimentaria post cosecha. El calor extremo acelera la degradación de los alimentos y facilita la proliferación de hongos y bacterias que producen micotoxinas, como la aflatoxina en granos y frutos secos. Las pérdidas post cosecha y el deterioro nutricional aumentan cuando los sistemas de almacenamiento y transporte no cuentan con refrigeración adecuada o con protección ante inundaciones y tormentas. En muchos países de renta baja y media, donde la infraestructura es precaria, esto significa que aunque la producción no colapse por completo, una proporción mucho mayor de lo cosechado nunca llega en condiciones seguras ni nutritivas al plato. Los impactos sobre la salud son rápidos y multifacéticos. En el corto plazo, aumentan la desnutrición aguda, wasting, en niños y la deshidratación y falla renal en adultos expuestos a calor y trabajo físico. En el mediano y largo plazo, se observa un incremento de la malnutrición crónica, stunting, por dietas deficientes en micronutrientes durante fases críticas del crecimiento infantil, un empeoramiento de la anemia en mujeres en edad reproductiva y un aumento de enfermedades no transmisibles relacionadas con dietas pobres, diabetes, hipertensión, cuando las poblaciones sustituyen alimentos frescos por opciones ultraprocesadas más baratas. La pérdida de diversidad alimentaria también reduce la resiliencia frente a enfermedades. Poblaciones peor alimentadas presentan respuestas inmunitarias debilitadas y peores resultados ante infecciones, empeorando la carga sanitaria general durante eventos climáticos y epidemias. Los efectos socioeconómicos amplifican la crisis nutricional. Choques de oferta y subidas de precio empujan a hogares al recorte de gasto en alimentos nutritivos, priorizando calorías baratas. Las familias venden activos y reducen gastos en salud y educación, comprometiendo la capacidad de recuperación a largo plazo. Las migraciones forzadas desde zonas costeras o agrícolas afectadas por calor súbito presionan mercados urbanos ya tensos, con hacinamiento y servicios sanitarios sobrecargados que dificultan la gestión de la inseguridad alimentaria. Donde los sistemas de protección social son débiles, la pérdida de medios de vida se convierte en hambre y en mayores tasas de mortalidad infantil. La vulnerabilidad no es uniforme. Quienes menos contribuyeron al problema sufren más sus efectos. Pequeños agricultores y pescadores de subsistencia, trabajadores informales, mujeres y niños, comunidades indígenas y poblaciones en países pobres están en primera línea.
Las niñas embarazadas y los lactantes son especialmente sensibles a deficiencias de micronutrientes, lo que perpetúa ciclos intergeneracionales de pobreza y enfermedad. En los países importadores netos de alimentos, recortes en la oferta global impactan directamente en el acceso económico a dietas saludables, aumentando la exposición de sectores urbanos pobres a la malnutrición. El escenario es aún más sombrío si consideramos retroalimentaciones. Una vez desatada la escasez, pueden acelerarse procesos que empeoran la producción futura. La sobreexplotación de recursos marinos para compensar pérdidas agrícolas, la expansión de la agricultura marginal en zonas degradadas, y los conflictos por recursos hídricos y alimentarios deterioran suelos, aguas y biodiversidad, reduciendo sostenibilidad y aumentando la frecuencia de futuros choques. Las perturbaciones económicas globales también limitan la capacidad de respuesta internacional, reduciendo ayuda, inversiones y comercio justo que suelen amortiguar crisis en países vulnerables. Frente a ese riesgo, las acciones son urgentes y deben ser integrales. Primero, la planificación climática y alimentaria debe incorporar explícitamente el riesgo de liberaciones oceánicas de calor y sus efectos sinérgicos, monitoreo oceánico y terrestre, sistemas de alerta temprana que conecten predicciones climáticas con calendarios de siembra y pesca, y modelos que anticipen impactos en rendimientos y precios. Segundo, hay que proteger y diversificar las fuentes de alimento local, restaurar y conservar ecosistemas marinos, arrecifes, manglares, que sostienen la pesca, promover sistemas agrícolas resilientes, cultivos tolerantes al calor y a la sequía, rotaciones, agroforestería, y apoyar cadenas de valor locales para reducir dependencia de importaciones volátiles. Tercero, fortalecer redes de protección social y reservas alimentarias para amortiguar picos de precios y asegurar el acceso de los más vulnerables a dietas nutritivas durante crisis. Cuarto, invertir en infraestructura crítica, cadena de frío descentralizada y con energías renovables, almacenamiento post cosecha, riego eficiente y saneamiento que reduzca pérdidas y enfermedades. Quinto, medidas nutricionales dirigidas, fortificación de alimentos, suplementación en grupos de riesgo, programas escolares de alimentación y campañas de educación nutricional para mantener la diversidad dietaria aún en tiempos de escasez. Sexto, integrar salud y seguridad alimentaria. Los sistemas de vigilancia de malnutrición deben estar conectados con alertas climáticas para activar respuestas tempranas. Pero todo esto tiene un límite si no se actúa sobre la causa raíz, reducir emisiones con ambición real. Sin mitigar la tasa de calentamiento y sin proteger la capacidad del océano para seguir regulando el clima, cada inversión en adaptación será más costosa y menos eficaz. La otra cara de la advertencia es política y moral. Los países ricos deben respaldar financieramente a los más expuestos, con transferencias, tecnología y deuda condonada que permitan construir resiliencia alimentaria y sanitaria durable. La lectura final es dura. La liberación súbita de calor oceánico puede transformar shocks climáticos en crisis nutricionales prolongadas, con efectos sobre salud, desarrollo humano y estabilidad social. No es una hipótesis remota. Es un riesgo estructural que obliga a replantear la seguridad alimentaria global como un problema de salud pública y justicia climática. Si no se actúa con rapidez y con alcance sistémico, millones más caerán en malnutrición, con costos humanos y económicos que ninguna sociedad podrá permitirse.